Bueno, muy bien, arrancamos con la primera entrevista con un gran invitado. Hace rato que lo queríamos tener en el programa, la siguiente. Se trata de Nicolás del Caño, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, del Frente de Izquierda de los Trabajadores, militante del PTS, fue diputado nacional por Mendoza y además fue candidato a presidente de la Nación. Nicolás, bienvenido, gracias por estar con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, hubo un mix de voces que nosotros siempre ponemos una especie de video de cosas que pasaron en el día. Y uno ve que hay reclamos sociales, reclamos relacionados con la economía, con el poder adquisitivo. Yo hice una especie de raconto de cuáles son los problemas acuciantes de la sociedad. Y el presidente y la vicepresidenta que hoy hablaron de la agenda judicial. No están atendiendo, o por lo menos no se muestran activos con esto. ¿Cómo lo ves? Bueno, mira, nosotros con nuestra compañera Miriam Bregman lo dijimos en el Congreso varias veces, de que la dirigencia política tiene o la agenda judicial o la agenda de la boleta única, problemas que no tienen relevancia para las mayorías populares que hoy están viviendo esta situación realmente crítica, cada vez más difícil para poder llegar a fin de mes ni hablar. Entonces, digo, tenemos que encarar los problemas estructurales. Y aquí estas fuerzas políticas que nos han gobernado hasta ahora, ¿no? Y en los últimos 40 años, desde la dictadura a esta parte, pasamos del 4% de pobres al 40%. El salario de los trabajadores se redujo a la mitad en términos reales, ¿no? Es decir, que todas estas políticas nos han traído hasta esta situación. Y fue lo que dijimos también cuando se debatió el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el acuerdo número 22 de la Argentina. Y nos decían, no, ahora se va a lograr la estabilidad, vamos a evitar una devaluación, vamos a lograr, bueno, todas cosas que ahora, a 3 meses, se están viendo que no iban a ser así, ¿no? Es decir, que el acuerdo con el fondo, espiral de endeudamiento, fuga de capitales, reformas estructurales que se llevan adelante, bueno, traen a esta situación del país, ¿no? Entonces, nosotros, hay uno de los debates importantes que hay hoy, digamos, si querés, hay uno que es el tema de la inflación, ¿no? Bueno, ahí hay varias medidas, ¿no? La primera que nosotros planteamos es un aumento de emergencia para que ningún trabajador, ninguna trabajadora cobre menos de lo que cuesta la canasta básica familiar, ¿no? Es decir, no puede ser, no Son puede ser. según la Ciudad de Buenos Aires, son 105.000 Claro, pesos. ningún trabajador tiene que cobrar menos de eso. Por otro lado, las jubilaciones, ¿no? Que cuando se debatió en el Congreso esta nueva fórmula de movilidad, nosotros dijimos que, si bien no era nuestro proyecto, propusimos una cláusula de actualización, ¿no? Una cláusula especial en esta fórmula que decía que lo siguiente: si vos, la fórmula no daba con la inflación, si daba por debajo de la inflación, automáticamente se tenía que dar la diferencia, ¿no? Para que no perdiera. Bueno, nos decían que no, que como era un gobierno nacional popular, no iba a pasar, que la fórmula era bárbara, solamente porque el gobierno... Pero, Nicolás, Y eso no en sucedió. el 2017, cuando se debatió el cálculo provisional del gobierno de Claro. Macri, que hubo el Día de las Piedras, de todo, si ese cálculo provisional lo hubiese estado vigente, hoy los jubilados que te cobrarían de mínima 62.000 pesos, que es Las poco. jubilaciones seguirían siendo de indigencia la jubilación mínima, No, pero 62.000 pesos sin cobrarían nada más. embargo, Sí. nosotros en aquel momento obviamente nos opusimos por muchos motivos, ¿no? Porque además se comió un trimestre y fueron 100.000 millones de pesos que se robaron a los jubilados y eso fue lo que generó la bronca. Ahora, Y el gobierno frente a nos, todos ante el 2020 en el 2019, apenas asumió Alberto sí, Fernández congeló las jubilaciones exacto, prácticamente. con la promesa de que en realidad iba a darle un 20% de aumento a los jubilados y que iban a estar primero y no los bancos, bueno, hizo lo contrario. A los pocos días, nosotros nos opusimos en ese momento a esa suspensión de la movilidad jubilatoria que por primera vez iba a dar a los jubilados un poquito más de lo que era la inflación, recuperando lo que habían Claro. perdido con Macri, que fueron 20 puntos, ¿no? Entonces, digo, ahí vos tenés otro de los puntos centrales, que las jubilaciones no pueden ser como son hoy, sino que tienen que ser la mínima igual a la canasta básica del jubilado. Después tenés el problema del empleo, ¿no? Bueno, el tema del empleo, obviamente nosotros apoyamos todos los reclamos de los movimientos sociales, porque, a ver, el potenciar trabajo, los reclamos por los alimentos que nos llegan y demás, tiene que ver con un paliativo elemental, con una situación de emergencia, ¿no? Que siempre en realidad se plantearon, o en su momento, como algo de emergencia y terminó siendo una cuestión estructural, ¿no? Los planes sociales. Ahora, obviamente para todos esos sectores nosotros apoyamos y acompañamos esos reclamos. De todas maneras, la salida de fondo es generar trabajo genuino.
¿Cómo se genera ese trabajo genuino? Bueno, para nosotros hay una medida que venimos proponiendo, que es la reducción de la jornada de trabajo a 6 horas, 5 días a la semana, sin que se afecte el salario, y que se repartan las horas disponibles, ¿no? Porque vos tenés, por ejemplo, ahora hay un conflicto muy importante de los trabajadores del neumático, que de paso manifiesto nuevamente nuestra solidaridad, venimos acompañándolos, ya llevan semanas de lucha, han hecho muchos días de paro, hoy nuevamente ante la intransigencia de las empresas que vienen amasando fortunas, bueno, ellos que te dicen, mira, nosotros no tenemos fines de semana, no tenemos Día del Padre, no tenemos Día del Niño, Día de la Madre, nada porque trabajamos los fines de semana, trabajamos de lunes a lunes, hacemos horas extra para poder llegar a fin de mes. Están reclamando que se les reconozca al 200% las horas de los fines de semana. Bueno, pero hacen muchísimas horas. Mientras tenés trabajadores que están desocupados, ¿no? Unos dejan la vida en la fábrica y otros no tienen empleo. Entonces, con patronales que ganan fortuna. Entonces, si vos repartís las horas de trabajo, podés generar 1 millón de puestos de trabajo si lo aplicás solo en las grandes empresas, empezando por las grandes pero te empresas. pregunto, Sí. vos decís, repartimos las horas de trabajo, achicamos la jornada laboral y el que está desocupado se incorpora para completar esa jornada laboral que deja el trabajador activo. Pero le agregás un sueldo a la empresa. Bueno, lo que pasa es que si vos pensás en lo que es la productividad del trabajo, que se ha multiplicado, fíjate que Argentina tiene una jornada laboral de hace un siglo que es la misma, de 8 horas. Sí. Sabemos que eso, la gran mayoría, en muchos casos no se cumple porque necesitas trabajar más para llegar a fin de mes. Inclusive muchos que hacen tienen 1 o 2 trabajos, ni hablar de los empleos informales. Obviamente eso va a afectar la ganancia de los empresarios. Ese es el objetivo de la medida. Obviamente es poder resolver los problemas de las mayorías trabajadoras y para eso hay que ir contra la ganancia de estos empresarios que en realidad, como te digo, han aumentado la productividad. Han aumentado la productividad. ¿Y qué hacen con esa ganancia? Se la fugan, se la llevan afuera de distintas maneras, ¿no? Entonces, bueno, ese es un punto clave. Repartir las horas de trabajo y generar, si empezás a aplicarlo en las grandes empresas, ya podría generar 1 millón de puestos de trabajo. Y la segunda propuesta que planteamos es un plan de obras públicas, bajo control de los trabajadores, para construir viviendas. Porque hoy en la Argentina vos tenés otro de los graves problemas estructurales, el déficit habitacional. 3.800.000 familias tienen serios problemas habitacionales. Las viviendas nuevas que habría que construir son 1.300.000 y ahora el gobierno dijo que en realidad el plan de construir 50.000 viviendas con este gobierno no se iba a poder hacer. Lo cual, digo, si vos pensás los recursos que tiene la Argentina, mira, cuando estuvo Guzmán el año pasado en el Congreso, le preguntamos y le dijimos, bueno, usted informa que hubo un superávit fiscal, comercial de 15.000 millones de dólares, ¿no? Y el año anterior 13.000. ¿Qué pasó con ese dinero? ¿Qué pasó con esos recursos? ¿Por qué no se volcaron? ¿Por qué no redundan en el beneficio de la mayoría del pueblo? Porque bueno, se van de distintas maneras, en pago de las deudas, que es una deuda fraudulenta, se va en las remesas de utilidades de las empresas multinacionales, se va en los adelantos que hacen para estoquearse los importadores, bueno, en múltiples formas y maniobras en las cuales se van estos recursos, ¿no? Entonces, bueno, el monopolio estatal del comercio exterior es una medida fundamental y, por supuesto, una banca estatal única, un sistema bancario público que concentre el ahorro nacional de crédito, porque hoy los bancos no le dan crédito a nadie, o sea, accesible para los sectores populares y demás, no hay, y para preservar los ahorros. Porque estas crisis, recordarás que... Hoy el gobierno, o parte del gobierno, porque Bataki dijo que no era el momento, sin embargo, el kirchnerismo va a insistir, y movimientos sociales están detrás, Grabois, uno de los impulsores, quieren el llamado salario básico universal. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Bueno, primero digamos que es un subsidio alimentario de emergencia, lo llamaría, porque 14.000 pesos no es un salario, digamos, ¿no? Entonces, El plan potenciar trabajo son 23.000 pesos, tampoco es que te soluciona la vida. Tampoco, ¿no? Por supuesto. Por eso son distintos paliativos que, por supuesto, nadie puede oponerse a algo que es un paliativo para aquellos compañeros que no reciben absolutamente nada, o que significaría quizás el complemento para changas, para empleos informales desde ya. Ahora, sabemos que eso no va a resolver la cuestión de fondo y la fuerza que tienen los trabajadores desocupados, ocupados, formales, informales, hay que unificarla. Es vergonzoso, recién lo hablábamos fuera de cámara, vergonzoso lo de la CGT, convocar a una movilización a favor del gobierno. Es decir, cuando vos tendrías que estar convocando en este momento, unificado con todos los movimientos sociales, a un gran paro nacional, a una movilización, a un plan de lucha,
por las demandas de las mayorías populares. Una porque parte de la CTA también dice que se suma a esa marcha de agosto con la CGT, pero otra parte de la CGT dice que mañana, 20 de julio, el gobierno debería contestar un petitorio que le hicieron la semana pasada y si no tienen mandato de 300 asambleas que hicieron en el interior, en todo el país, para comenzar medidas de fuerza. O sea, Bueno, habrá que verlo, digo, ¿no? Porque por supuesto que los dirigentes sindicales también empiezan a encontrar la bronca de muchos trabajadores, de muchas trabajadoras que dicen, bueno, basta de esta parálisis que fue con Macri, fueron cómplices del ajuste de Macri, y ni hablar con este gobierno del que forman parte, digamos, porque apoyaron al gobierno de Alberto Fernández y lo siguen haciendo. Entonces, que vos veas movimientos sociales oficialistas que sí. se vuelcan a la El movilización, movimiento Evita, por ejemplo. que veas algunos discursos de algunos dirigentes, etcétera, bueno, tiene que ver con esa bronca que se va acumulando de aquellos sectores que votaron, o que acompañaron al Frente de Todos también, ¿no? Recordemos la elección del año pasado, perdieron más de 4 millones de votos, 4 millones y medio de votos, algunos sectores se abstuvieron de ir a votar, otros acompañaron al Frente de Izquierda, si no, no se explica el 25% que obtuvimos en Jujuy, donde no solo nos acompañaron aquellos sectores que siempre tradicionalmente acompañan a la izquierda, sino que lo hicieron muchos sectores que se desencantaron con el Frente de Todos, o en el conurbano bonaerense, de donde obtuvimos el 10% de los votos en distritos bastiones Sí, del peronismo, como La sí, Matanza, donde tienen como Merlo, concejales, en distritos claro, no habían claro, tenido. o en la ciudad de Buenos Aires también Nicolás, con nuestra te quiero compañera Miriam preguntar Bregman. sobre un debate que se está dando, yo creo que se va a profundizar, es con quién maneja o quién debería administrar los planes sociales. Cristina dice, basta de tercerizarlo en los movimientos y organizaciones sociales. Ella hizo bastante para que las organizaciones sociales lo manejaran, pero ahora, supongo yo que por una conveniencia política, quiere que lo manejen los intendentes, supongo la cámpora y los punteros peronistas. En Juntos por el Cambio dicen, no, hay que eliminar los intermediarios y tiene que ir directamente desde bancarizar todo para que lo cobren el beneficiario sin nadie en el medio. ¿Ustedes qué opinan sobre eso? Bueno, hay un planteo de las organizaciones sociales de universalización, ¿no? Con respecto a ¿cuál es el problema? Que el gobierno no avanza en esa universalización por el hecho de que, digo, tomando en cuenta la gente que se anotó para el IFE, por ejemplo, Sí. ¿no? Que son aproximadamente 10 millones de personas. Entonces, el potencial lo reciben 1.200.000, 1.300.000. Entonces, eso el gobierno dice que no, porque justamente está el Fondo Monetario Internacional que dice en su documento reciente, Argentina tiene que aplicar un duro ajuste en la segunda mitad del año y ahora, bueno, el Financial Times también en una editorial el día de ayer insiste en que el FMI tiene que ser mucho más duro con Argentina, hacer más ajustes, o sea, muchas Menos voces. amor y más dureza, dice. Claro, muchas voces diciendo, o lo que dijo Cristalina Georgieva de, bueno, acciones dolorosas, medidas dolorosas, que se refiere, digamos, traducido, es que quién va a pagar la crisis. Nuevamente quieren que la crisis la pague el pueblo trabajador, ¿no? Por eso a mí me parece, por un lado, esto de la universalización que plantean las organizaciones sociales, eh, pero después, insisto, si no se va a un planteo de fondo que implica la reducción de la jornada de trabajo, que responde un poco a quienes dicen que hay que hacer una reforma laboral, pero que en realidad es una contrarreforma laboral. ¿Qué quiere decir? Ellos lo que dicen es, si quitamos derechos a los trabajadores que aún mantienen conquistas históricas, vacaciones, aguinaldo, Sí. etcétera, aquellos que hoy no tienen esos derechos los van a tener. Falso. En cada uno de los convenios de trabajo más precarios, que tienen menos derechos, que son más flexibilizados, como el de la construcción, por ejemplo, es donde más informalidad hay. Es decir, que no vas a lograr, teniendo convenios flexibilizados, vas a lograr más informalidad. Entonces, lo que hay que hacer como verdadera reforma de avanzada es la reducción de la jornada de trabajo y repartir las horas. En algunos países se está debatiendo el tema de la reducción de la jornada meramente como una cuestión de mejorar la productividad de la empresa, ¿no? Bueno, frente a la necesidad que tenemos en Argentina, hay que hacerlo para aliviar la carga del trabajo de quienes están 12, 13, 14 horas por día, incluso los fines de semana, dejando la vida con terribles consecuencias en su salud, y que permita que muchos que no tienen empleo tengan, o empleos informales, tengan un empleo formal, con derechos y demás. Me parece que hay que ir a fondo hacia esa discusión. Ahora, sabemos, el pueblo tiene que tomar conciencia de que si sigue apostando a los que nos trajeron hasta acá, estas coaliciones que nos han gobernado, que nos están gobernando, no va a haber salida. La salida la tienen que tomar en sus manos. Por eso apostamos también a construir una gran fuerza de la clase trabajadora, un gran partido de los trabajadores, socialista, ¿no? Porque también la única perspectiva
de futuro para Argentina es el socialismo, ¿no? Es decir, donde exista, donde todos los recursos del país estén puestos en función de las necesidades de las mayorías y no de un pequeño puñado de grandes empresarios, ¿no? Leandro tiene una pregunta para vos, Leandro. Nicolás, en algunos casos puntuales, el cristinismo, no el presidente, pero sí el cristinismo, parece asumir posturas programáticas cercanas al frente de izquierda. Por ejemplo, la votación en diputados, los diputados de la Cámpora votan en contra del acuerdo con el FMI, Juan Grabois se acerca al Polo Obrero y a Unidad Piquetera en las protestas sociales. ¿Por qué te parece que pasa eso? ¿Vos crees que ellos temen que ante la agudización de la crisis haya una fuga de votos por izquierda? Bueno, eso yo creo que es un temor real, eso es un temor que surge de lo que comentábamos recién, de los resultados de las elecciones del año pasado en bastiones históricos del peronismo, por ejemplo en el conurbano, ¿no? Que creo que es uno de los hechos, digamos, que también lo llevó a tener un discurso opositor dentro de la misma coalición, ¿no? Porque recordemos, Cristina Kirchner fue quien designó a Alberto Fernández como el candidato de la coalición del peronismo, ¿no? Tuvo la lapicera, como le gusta decir a ella, ¿no? Para designar a Alberto Fernández. Entonces, el acuerdo con el FMI, la Cámpora primero permitió, renunciando a las comisiones de donde se trataba, digamos, el dictamen, permitió que se tratara el dictamen, que se aprobara, ¿no? Y obviamente salió a las 4 de la mañana después de que se había votado con un documento diciendo por qué votaban en contra. Nosotros convocamos a 4 movilizaciones, movilizaciones multitudinarias para oponernos al acuerdo con el fondo, pero porque nosotros creemos realmente que es una deuda fraudulenta y que es impagable, ¿no? Distinto a lo que dijeron ellos en la campaña electoral, que se podía compatibilizar el pago de la deuda con el beneficio al pueblo trabajador. De hecho, dijeron primero los últimos, ¿no? Y decir, bueno, vamos a pagar la deuda, pero no vamos a ajustar. Nosotros decíamos, es incompatible. Esos dos planteos son incompatibles. Bueno, yo creo que hay un poco esa movida. De parte de las organizaciones sociales, también creo que salen a movilizarse porque ven que su propio gobierno viene tomando estas medidas y me parece que el hecho de que Batakis, ¿no?, asuma con un discurso diciendo prácticamente que va a llevar adelante el ajuste que diseñó Guzmán con el Fondo Monetario Internacional y en algunas medidas profundizando lo que había planteado Guzmán, también digo, como que ponen alerta a algunos sectores que son parte del gobierno, ¿no? Todavía, porque digamos que también la Fuerza de Grabois tiene funcionarios, etcétera, ¿no? Entonces me parece que este corrimiento tiene que ver con eso. Ahora, nosotros, como decía recién, somos una fuerza anticapitalista y socialista que apostamos a un gobierno de los trabajadores, del pueblo, de tomar medidas de fondo, porque no es solamente en Argentina que vemos esta situación crítica, ¿no? Lo vemos a nivel internacional, con la guerra, lo que fue la pandemia y ahora las consecuencias económicas, ¿no? Nicolás, en la crisis del 2001-2002 le explotó a un gobierno radical, un gobierno de la Alianza. Entonces el peronismo pudo reconvertirse, o sea, hubo ahí como una especie de mutación ideológica, dejaron las banderas liberales que habían defendido todos durante la década del 90. Con Menem, claro. Claro, se quedó Menem con una porción y nació una especie de un peronismo liderado un poco por Duhalde, pero yo creo que más por Kirchner, que le dio más forma, de un populismo de izquierda. Y en ese momento las mayorías rezagadas por la crisis económica se columnaron detrás de ese proyecto. Ahora hay otra crisis económica bastante fuerte, yo creo que va a ser peor esta porque vamos a ingresar a esta crisis con casi la mitad de los argentinos en la pobreza. En el 2001 era el 30%, ahora es peor. Pero uno empieza a ver que algunos pibes jóvenes, en lugar de encolumnarse naturalmente detrás de la izquierda, frente a izquierda de los trabajadores, que sería lo natural, sucede en cualquier sociedad politizada, empiezan a ver otras opciones, por ejemplo Javier Milei. ¿Cómo lo ves eso vos? ¿Vos pensás que es un fenómeno momentáneo, que las cosas se van a acomodar o que realmente se corrió la agenda ideológica de los pibes? No, yo creo que, a ver, es un fenómeno internacional, ¿no? El de las llamadas nuevas derechas, por decirlo de algún modo, que vienen planteando, digamos, un discurso antisistema, digamos así, claro. ¿no? Pero que en realidad son los máximos defensores del sistema, ¿no? Y yo creo que eso empieza, en algunos casos, a quedarle claro a muchos sectores y sobre todo a estos sectores jóvenes que no ven una perspectiva de futuro, ¿no? Entonces yo creo que Milei lo que hace es quizás empalmar con esta bronca que hay hacia la dirigencia política, pero que eso no significa que todas estas personas que quizás tengan simpatía con eso,
coincidan con los planteos liberales de Milei, que como te digo, van empezando a quedar más claros, ¿no? Con esto que dijo de la venta de órganos, bueno, muchas cosas que vino diciendo, pero ¿No también... lo identificás como un liberal a Milei? Yo creo que plantea cuestiones ultra retrógradas y conservadoras que no tienen que ver, de hecho recibe crítica de sectores liberales, pero bueno, él plantea, por supuesto, hace un planteo liberal. Fíjate lo que dice de la dolarización de la economía, que en algunos casos me han reconocido que eso implicaría una mega devaluación. Y dice, bueno, esto llevaría el salario a una mejora muy fuerte, y en realidad lo primero que pasaría que sería la pulverización de los salarios mucho peor de lo que ya tenemos hoy, pues vos tendrías una devaluación entre 400 y 4000%, según algunas estimaciones, si vos aplicás una medida como la que dice que hay que llevar adelante Milei. De hecho, Ecuador, digo, no es un país donde la gente la pasa bien y estable, digamos, ¿no? Sino que hay fuertes contradicciones, movilizaciones multitudinarias permanentemente, porque hay ataques hacia las condiciones de vida de la mayoría, ¿no? Te hago la última y agradeciendo mucho tu visita, Nicolás. Es temprano para hablar de candidaturas, todavía hay un proceso muy doloroso todavía para la política también, porque hay muchas demandas sociales que no se cumplen. Y algunos hasta avisoran una crisis social muy profunda, incluso con desbandes sociales a partir de agosto, producto de la alta inflación de julio y bueno, de los problemas que el gobierno no ha resuelto. ¿Cómo lo ven ustedes de la izquierda, que ustedes tienen trabajo de campo en los sectores más empobrecidos? Sí, obviamente que hay una situación muy crítica. Digo, ahora el gobierno plantea que no va a devaluar cuando vos tenés esta enorme brecha cambiaria, y ya tenemos la experiencia, si bien en otro contexto y de manera distinta, del 2014 con Kicillof como ministro de Economía, que él también 40% se evaluó en 2014. alrededor del 25-30%, pero él había dicho, no vamos a devaluar, de ninguna manera. En un momento se devaluó y dijo en realidad que fue el mercado el que impuso esa devaluación. Es decir, si bueno, tomas medidas de fondo y bueno, por más que enuncien esto, es difícil que no se vaya a una situación mucho más difícil, y creo justamente de lo que se trata es de articular una fuerte organización desde abajo de los trabajadores, planteando... ¿Pero te imaginás una yo creo situación de desborde social? Bueno, no se puede descartar para nada, si bien hay una contención mucho mayor a la que había en el 2001. vos mencionabas el 2001, bueno, hay una contención mucho mayor por todo lo que es el sistema de asistencia social en la Argentina, la contención es distinta. Sin embargo, también tenés el doble de pobres. La cantidad de pobres que hay, y aparte ahora van a venir los nuevos datos de lo que ha sido este semestre, la inflación se está acelerando y vos decís, bueno, hay aumentos de algunos sectores formalizados que estaban planteados en el 60%. Sí, bueno, pero ya eso quedó atrás. Las mejores paritarias, bancarios, camioneros que estuvieron alrededor del 60% ya quedaron viejas. Ya quedaron por detrás. Pero esas son las mejores, hubo peores. Bueno, por eso te digo que, y los que no tienen paritaria, que es el 40% de los trabajadores, digo. Entonces vos ahí, me parece que en este marco no se puede descartar que haya una situación, digamos, de crisis social muy fuerte y de movilizaciones importantes. En América Latina lo vimos. El tema es hacia dónde conducen esas movilizaciones, ¿no? Porque ya los gobiernos como el de Chile, por ejemplo, o el de Colombia, ya están, digamos, desencantando a quienes acompañaron esos gobiernos después de procesos de grandes rebeliones, ¿no? Gracias por tu visita. No, por favor, gracias a ustedes.